Damos comienzo al ciclo de coloquios de este año. En el día de hoy, nuestra speaker del grupo es Cecilia Tomasini, doctora en física por la UBA y licenciada en arte por la Universidad de Palermo. Actualmente realiza estudios de posgrado en Historia y Arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente de las asignaturas Historia del Arte y de Física en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en distintas facultades de la Universidad de Palermo. El título de su charla es Breve panorama de la astronomía en la historia y la cultura. Como breve introducción, en este coloquio tendremos un rápido recorrido por la historia de la astronomía, desde la prehistoria hasta nuestros días. Entre otras cosas, veremos brevemente su relación con el mito y con la orientación de monumentos sagrados en las civilizaciones antiguas. También mencionaremos algunos de los descubrimientos más importantes realizados por los astrónomos helenísticos y su impacto sobre las ideas de los pensadores que gestaron la revolución científica. Bueno, les voy a hacer una recorrida rapidísima, lo más rápida que pueda. La idea de esta charla más que nada es dar un pantallazo general y después, en todo caso, si hay algún tema en particular que les interese más, bueno, podemos hacer más adelante alguna charla referida específicamente a ese tema. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos la historia de la astronomía es que la astronomía nace unida, ¿no?, al mito, y a la astrología es inseparable del mito y de la astrología. No hay, digamos, disciplinas que sean separadas en ese momento. Se separan realmente, se van separando con el tiempo, pero realmente terminan de separarse alrededor del siglo XV, XVI, con la Revolución Científica. De todas maneras, el conocimiento de la astronomía en las sociedades antiguas era fundamental, sobre todo cuando las sociedades ya comienzan a trabajar la tierra, a cultivar, porque el calendario que ellos tienen son los cielos. Cómo van apareciendo y desapareciendo las constelaciones en el cielo es lo que les va indicando en qué momento tienen que plantar, cuándo tienen que cosechar, para evitar, por ejemplo, una helada o un excesivo calor en verano, y todo eso viene indicado a través del cielo. En la antigüedad, durante mucho tiempo, hasta la invención del anteojo astronómico, se conocían, bueno, la palabra planeta en la antigüedad quiere decir errante, y en realidad era errante todo aquello que se movía en el cielo contra la esfera de las estrellas fijas. Es decir, que en la antigüedad el Sol y la Luna también eran considerados planetas. Además de los 5 planetas visibles a simple vista, que son, bueno, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y en realidad, en relación a la Vía Láctea ingresa en la historia de la humanidad como un mito, que lo vamos a ver dentro de un rato. Se conocía esa banda clara, esa franja de estrellas que cruza el cielo, y el nombre Vía Láctea viene de un mito que después lo vamos a ver, pero la existencia de galaxias en realidad es un hecho muy reciente dentro de la historia de la astronomía, y digamos, data del siglo XIX, o sea, de ayer, más o menos, en lo que es la historia de la humanidad. Bueno, una de las formas de enterarnos del conocimiento astronómico en la antigüedad tiene que ver con la orientación de monumentos. Los monumentos se orientaban astronómicamente, fundamentalmente hacia los 4 puntos cardinales para ponerse en concordancia, digamos, con el recorrido solar de este a oeste durante el día, de norte a sur y de sur a norte durante el año. Hacia los solsticios o equinoccios, generalmente eran puntos que mandaban, digamos, la salida del sol en el solsticio o en el equinoccio marcaba una fecha importante dentro del calendario agrícola o del calendario ritual, o también podían estar orientados hacia alguna estrella o constelación en particular que tuviese relevancia por cuestiones religiosas. Bueno, acá tenemos uno de los monumentos más antiguos que se cree que tiene una orientación. O sea, ¿cómo era este tema de las orientaciones? Bueno,
La salida del sol, el primer rayo, por ejemplo, pegaba en una piedra determinada y el día que el primer rayo del sol pegaba en esa piedra, bueno, indicaba el solsticio, el equinoccio, etc. Este es uno de los monumentos más antiguos, es un monumento que se encuentra al sudoeste de Egipto, pero es mucho más antiguo que el propio Egipto, ¿no? Es por lo menos del 6000 antes de Cristo, Nabta Playa se llama. Las imágenes todas acá, bueno, puse las licencias y, digamos, las pueden buscar y pueden buscar, digamos, información también en estos mismos sitios, si les interesa. Otro monumento, digamos, orientado es Stonehenge, en las Islas Británicas. Esta es la planta de Stonehenge. La planta es mirando de arriba, ¿no? Mirando de arriba un edificio como si uno le sacara todo y solo se quedara con la base. Bueno, eso es una planta. Esta es la planta de Stonehenge y el día del solsticio, que sería el 21 de junio, el primer rayo de sol pega en un altar en el centro de ese monumento y de esa manera indica ese día, pero con finalidades religiosas o ligadas al agro. Y generalmente estas dos funciones, la religiosa y la ligada al agro, estaban también ligadas. En la Mesopotamia también los sigurats estaban orientados con sus 4 esquinas dirigidas a los 4 puntos cardinales, y nos encontramos en las civilizaciones antiguas que en general las divinidades son astrales. Es muy raro que no haya una divinidad astral en alguna de las civilizaciones antiguas. Acá, por ejemplo, tenemos un monumento de la antigua Mesopotamia con 3 de estas divinidades astrales, ¿no? Venus, la luna y el sol. Y en la Mesopotamia, digamos, la astronomía, la Mesopotamia estamos hablando de Sumer, Akkad, fundamentalmente Babilonia, ¿no? La Babilonia ya más próxima a nosotros, la Babilonia que es casi contemporánea con la historia griega, 600, 700 antes de Cristo. Ese fue un momento muy rico para la astronomía porque, digamos, los reyes babilónicos armaron como grandes bibliotecas donde concentraron todo el conocimiento antiguo, no solo de ellos, sino de muchas otras culturas. Entonces fue un momento de gran desarrollo de la astronomía, es la astronomía que luego van a heredar los griegos. ¿Y qué le debemos a la astronomía mesopotámica? Bueno, el sistema sexagesimal, que es fundamental para medir todo lo que sea circular y esférico, tablas con movimientos, o sea, tabularon los movimientos lo que de los astros, lo que les permitía predecir los movimientos futuros, los eclipses, calendarios solares y lunares, el conocimiento de que los planetas, hasta ese momento conocidos, ¿no es cierto? Los 5 que son visibles a simple vista, se encontraban en un mismo plano. Dividieron, bueno, el año en semanas de 7 días, el día en 2 partes de 12 horas y clasificaron las constelaciones del cielo, y algunas de esas clasificaciones luego fueron heredadas también por Grecia. En Egipto las pirámides también están orientadas, pero tienen una orientación bastante peculiar. Se ha descubierto que unos conductos, así se los llama, en el interior de la pirámide, esto sería el interior, ¿no es cierto?, de esta, que es la más grande. Acá parece que fuera la más chica, pero en realidad es una cuestión óptica, esta es la más grande. El interior de esta pirámide grande tiene unos conductos que apuntan a ciertas constelaciones que estaban identificadas con divinidades del Antiguo Egipto. Y, digamos, el hecho de identificar con las divinidades se relaciona, por supuesto, con el mito, pero con otras creencias que son fundamentales para el Antiguo Egipto. Por ejemplo, estos conductos que tenemos acá se vinculan con estrellas circumpolares. Las estrellas circumpolares son estrellas que en ningún momento del año se ocultan atrás del horizonte, o sea, se pueden ver en el cielo todo el año, a diferencia de otras constelaciones. Son constelaciones que se pueden ver todo el año. Esto para la mentalidad egipcia implicaba, significaba que no morían. Entonces, el estar comunicados estos conductos
visualmente con esas estrellas, para el pensamiento egipcio le concedía al faraón, que era el que estaba enterrado en esta pirámide, la posibilidad de vivir eternamente del mismo modo que esas constelaciones. Es decir, digamos que es, como ven ustedes, una, digamos, una trama indisoluble entre lo que es astronomía y creencia religiosa en el antiguo Egipto. Bueno, las divinidades principales del panteón egipcio estaban también identificadas con estrellas o con astros. Horus, con una de las tantas formas del sol que tenía la religión egipcia, Osiris con la constelación de Orión e Isis con la estrella Sirio, que era fundamental para los egipcios porque era la que marcaba la inundación del Nilo, de la cual dependía, digamos, la agricultura. Bueno, sigo. Acá tenemos una imagen de cómo ellos concebían el cielo estrellado, la bóveda celeste, para ellos también era una diosa, la diosa Nut, y en el Imperio Nuevo, en la época de los Ramsés, para que se ubiquen, fue costumbre que en las tumbas de los faraones se pintara el techo con las constelaciones dibujadas en dorado sobre un fondo oscuro. Y la diosa Nut, que se traga el sol al anochecer y lo da a luz en el otro extremo de su cuerpo, a ver, acá, se traga el sol al anochecer y lo da a luz en el otro extremo de su cuerpo al día siguiente. Y esto también, este ciclo solar, donde el sol siempre nace, aunque se muera, vuelve a nacer, también para los antiguos egipcios tenía un significado mágico, y por eso la incorporación de este techo astronómico en la tumba de los faraones, para posibilitar, del mismo modo que el sol, la resurrección del faraón, que nunca muriese. Bueno, estos techos astronómicos, si bien se cree, porque digamos no sabemos mucho de los textos astronómicos egipcios, tal vez porque estuvieron escritos, a diferencia de los mesopotámicos, que estaban escritos sobre tabletas de arcilla, que luego persistieron en el tiempo, probablemente los astronómicos estuvieron escritos en Egipto sobre papiro y tal vez se han perdido. No tenemos demasiada información sobre la astronomía egipcia, la información que nos llega es precisamente de estos techos astronómicos o de estos sarcófagos donde también se inscribían tablas astronómicas con esta misma finalidad, ¿no? La finalidad de la vida después de la muerte. De todas maneras, hasta donde yo tengo entendido, la astronomía egipcia no tuvo el mismo desarrollo que la astronomía mesopotámica. La mesopotámica es menos romántica, pero tuvo un desarrollo mayor. Bueno, en Grecia, también en Roma, los templos estaban orientados astronómicamente hacia la salida del sol, y uno de los monumentos más interesantes de la antigüedad es el Panteón romano, que está orientado de tal manera, tiene este panteón, está todo cerrado, el edificio no tiene ventanas, la única ventana está en el techo, es una ventana circular, y está calculado de tal manera que, bueno, el primer rayo de sol del solsticio de invierno pega en esta parte del techo, el del equinoccio pega acá, y el del 21 de abril, que es el aniversario de la fundación mítica de Roma por Rómulo y Remo, bueno, ese día un rayo de sol entra y pega justo en la entrada del panteón. Así bien dramático, teatral. Ese día entra el emperador con su séquito al panteón y encuentra, ¿no?, un haz de luz justo en el ingreso del panteón para conmemorar esa fecha. Acá tienen el dato de los papers y de los trabajos de los arqueoastrónomos que se ocuparon de hacer todo este estudio. También tenemos en Grecia y Roma divinidades astrales, por todos conocidas, porque nuestros planetas tienen precisamente estos nombres, ¿no es cierto? Zeus, Júpiter, Afrodita, que es Venus,
Ares, Marte, Helios, el Sol, Selene, la Luna, y también tenemos, por ejemplo, Atlas, a quien Zeus, el dios Zeus, castiga, obligándolo a sostener sobre sus espaldas la bóveda celeste durante toda su vida. Bueno, así que tenemos muchos mitos, tenemos muchas alusiones a la astronomía, pero siempre por ahora desde el mito. Igual ahora les voy a explicar algo más. Acá algo que tal vez les interese es de dónde proviene el nombre de la Vía Láctea. Resulta que el dios Zeus era un dios que estaba casado, pero parece que se mandaba de las suyas, era bastante pícaro. Entonces tuvo una aventura, ¿no es cierto?, con una joven, Alcmena. De esa unión es que nace Hércules, Heracles, y su esposa Hera, muy celosa, digamos, por supuesto, se enfurece ante esta situación, y resulta que la única manera de que Heracles alcanzara la inmortalidad era que la propia Hera le diera de mamar. Entonces la engañan a Hera, le acercan el bebé, Hera le da de mamar y en un momento determinado se da cuenta que quien está mamando es este hijo que Zeus ha tenido con otra mujer, y entonces arranca al bebé de su pecho, su leche se derrama, y esa leche que se derrama es la que forma la Vía Láctea. De ahí el nombre Vía Láctea. Bueno, de todas formas, aún a pesar del mito, los griegos realmente fueron personas muy racionales, sobre todo a partir de los siglos V, y bueno, sí, quinto y cuarto antes de Cristo, cuando surge toda esta filosofía racional, la lógica de Aristóteles, y durante todo el periodo helenístico se forman escuelas que serían como las digamos, equivalentes de las universidades de hoy en día, a la cual acuden filósofos de todo el mundo conocido en ese entonces, y en ese ambiente tan rico, donde además tenían acceso a muchísimos manuscritos en la Biblioteca de Alejandría, de la cual ustedes seguramente habrán oído hablar. Bueno, ahí se forman grandes astrónomos que son los padres, digamos, de la astronomía. Hiparco, Aristarco de Samos, y Arquímedes de Siracusa, que si bien no es un astrónomo, es un gran físico, ¿no es cierto? Eratóstenes, Ptolomeo, todo eso se lo debemos, bueno, Euclides, todo eso se lo debemos a la filosofía helenística, que se desarrolla entre los siglos IV y primero aproximadamente, o segundo, cuarto antes de Cristo, primero y segundo después de Cristo. En la Edad Media, bueno, ya hay una, digamos, la Edad Media no tiene un gran desarrollo de la astronomía, está bastante ligada a la astrología, bastante ligada también a las creencias religiosas cristianas. Se lee mucho la astronomía helenística, la astronomía antigua, pero no hay un desarrollo de la astronomía. O sea, no se pierde porque se sigue estudiando, pero se sigue estudiando lo que ya existía. Es recién a fines de la Edad Media cuando hay una serie de avances importantes. Ingresa mucho conocimiento árabe, los árabes eran grandes astrónomos, grandes matemáticos, se empiezan a releer los textos de la antigüedad clásica, y todo eso produce a fines de la Edad Media un germen adecuado para el despegue realmente de las ciencias que va a ocurrir en la revolución científica. De hecho, hay muchos historiadores de la ciencia que piensan que sin este interés enorme que aparece a fines de la Edad Media por los textos antiguos, unido a las matemáticas árabes, unido al descubrimiento, a las investigaciones en óptica, que se hacen también durante la Edad Media y que después van a facilitar la construcción del anteojo astronómico. Bueno, sin ese germen no hubiera sido posible la revolución científica. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces al Renacimiento, y en el Renacimiento ya sí hay un interés enorme en la naturaleza, en la matemática, en la explicación racional, unido al interés en los textos antiguos. Entonces todo eso junto es lo que va a dar, en dos palabras, digamos, para concretarlo rápidamente,
todo eso, el interés en los textos antiguos, el interés en la naturaleza, el interés en explicaciones racionales, todo eso es lo que va a poder dar lugar a la revolución científica. Hay una serie de investigadores, de astrónomos, físicos, que son los padres, ¿no es cierto?, de la ciencia moderna. Nicolás Copérnico, con, digamos, su sistema heliocéntrico, Galileo Galilei, que además de reformular el sistema heliocéntrico, le da además el respaldo empírico a través de la observación astronómica realizada ya desde ahora en adelante, sí, con anteojos astronómicos. Tycho Brahe, que es pensemos que igual todos estos desarrollos tienen una traba importante, que es la Iglesia, ¿no? La Iglesia no está muy de acuerdo con todas estas investigaciones. Entonces, por ejemplo, Tycho Brahe, que es un gran investigador, no se anima a avanzar mucho, hace muchos cálculos y recopila infinidad de datos, pero no se anima ni siquiera a publicarlos. Johannes Kepler recurre a estos, primero tiene una lucha consigo mismo para tratar de meter, por así decirlo, las órbitas de los planetas conocidos adentro de 7 sólidos pitagóricos. Él pensaba que cada órbita planetaria tenía que estar, digamos, insertada entre los llamados sólidos pitagóricos, y acá se mezcla mucho el misticismo. Además, Johannes Kepler tuvo que ganarse la vida más como astrólogo que como astrónomo, es decir, que las cosas estaban, digamos, muy mezcladas todavía. No es un despegue absoluto y radical y de un día para el otro el que se hace entre la ciencia y las creencias místicas, digamos, ¿no? Bueno, pero finalmente se convence de que las órbitas planetarias no pueden entrar en sus sólidos pitagóricos, recurre a los cálculos de Tycho Brahe y finalmente formula las leyes del movimiento planetario. Bueno, y finalmente Isaac Newton, ¿no es cierto?, con sus leyes del movimiento, dentro de las cuales se puede insertar también la ley de gravitación universal, son las 5 figuras de la revolución científica. Bueno, todo este impacto, digamos, este saber, toda esta verdadera revolución, tiene su impacto en las artes. Acá les muestro un cuadro de Hans Holbein titulado Los embajadores, pero donde sobre la mesa encontramos muchísimos instrumentos astronómicos, relojes de sol, la esfera celeste, sextantes, los instrumentos que eran de uso común en su época. Y acá tenemos otra obra un poquito posterior, de un artista del barroco en Países Bajos, Vermeer, que es el astrónomo. Son temas que no han sido muy trabajados en el arte en épocas anteriores. Bueno, y acá un pantallazo así rapidísimo de algunos descubrimientos que contribuyeron a partir de ese momento al desarrollo de la astronomía. El primer anteojo astronómico aparece alrededor de 1608. Eso es lo que va a facilitar que Galileo descubra, digamos, satélites en algunos planetas y que, bueno, corrobore, ¿no es cierto?, el sistema heliocéntrico. A partir del descubrimiento del anteojo astronómico, bueno, se descubren otros planetas. Muchos de ellos se infieren previamente a través de la matemática y luego se descubren con uso del anteojo astronómico. La primera galaxia la descubre un astrónomo amateur inglés en el año 1845, así que es algo muy reciente dentro de lo que es la historia de la astronomía, y él originalmente no imaginó que se tratase de una galaxia, supuso que era como una nube de estrellas. Es interesante la historia. Bueno, y para finalizar, bueno, los desarrollos teóricos y científicos, ¿no es cierto?, es decir, entre los siglos XIX y XX, y todos los avances tecnológicos, bueno, han hecho que la astronomía tenga un desarrollo impresionante a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y acá lo último, bueno, acá tienen, para el que quiera y le interese,
tienen bibliografía, más o menos es la que yo consulté para armar el coloquio.